El continente cada vez se pinta más de rojo. ¿Te sorprendió el resultado? Argentina, Lula. Argentina. Tercer Tremendo logro. periodo, ¿no? Tremendo logro. Tremendo logro. ¿Se reconocen los logros del adversario ideológico? Absolutamente. ¿Qué impacto puede tener en la economía argentina, en la política argentina, el triunfo de Lula sobre Bolsonaro? Es preciso reconstruir este país con todas las Pretendo políticas, reconstruir este país política, la economía, con la política, con la economía. Lo último que llamó es un llamado a la concordia, ¿no? Sí, eso es una hipocresía. Pero cuando dice a nadie le gusta vivir en un país dividido, está bien. Eso es humo. Dale. Si lo dijera Massa, ¿qué le dirías? Humo. Mucho El pueblo humo. está cansado de mirar al otro como un enemigo. Ojo. Paulo Oliveto, yo abierto el micrófono si querés, ¿eh? Luis, nosotros votamos en contra del presupuesto y nos quedamos sesionando 22 horas. Y no somos ningunos corruptos. Bueno, si se sintió aludida, lo siento por ella. Sí, no, bueno, yo doy fe de que Paulo Oliveto sí... Bueno, no. si se, digamos, ok, digamos, problema de ella. Digamos, ellos son los que se quedan transando artículos, yo no. Producción, llamen a Paulo Oliveto, ¿eh? Y hablemos. Pero digo, si ellos te están mintiendo Pero vos con los entendés números. que cuando vos te Pero fuiste- el voto ¿Puedo positivo terminar? diferencia si ¿Puedo alguien se terminar? cambia. Para mí Dale, Luis, dale, vamos. No, Dale. pero no me digas dale, decime cuál es tu posición, porque si no, dale. Mi posición es, ¿Y qué vas a hacer con el tema de las PASO? yo no voy a dar quórum. Que hasta ahora no ha habido pronunciamiento de tres políticos clave de la Argentina. A ver. De Milei, que hizo Acá- campaña con Bolsonaro. Está acá, Milei, Está acá, está acá en este estudio está. Enseguida lo entrevistamos para la cornisa. Bueno, muy bien. De Milei, que Espera, todavía no... buenas noches, ¿está bien iluminado? Sí, sí. Buenas noches, Javier, buenas ¿Qué noches. tal, Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal toda la mesa? Enseguida hacemos el mano a mano, después Por la editorial de la supuesto. cornisa, pero ¿no tuiteaste nada todavía? No. Estás acá. Además de estar acá, pero sí he posteado algo en mi Instagram. ¿Y qué dijiste? Decilo. Y muestro que el continente cada vez se pinta más de rojo. Ah, Eso es tu posición oficial. Definitivamente. Ahora lo seguimos. bueno, Entonces, Carlos... así que me contestó en vivo. Bueno, está muy bien. Nos Milei- contestó a todos, Carlos, disculpa, la audiencia en general. Ah, ¿viste? bueno, Como está se- bien, se- pero se- digo, Milei es claramente el que va a encontrar un apoyo muy fuerte de Bolsonaro en su campaña electoral. ¿Que va a venir acá? Yo creo que va a venir porque Milei representa mucho de lo que Bolsonaro ha planteado. Y como ustedes saben, yo vengo sosteniendo que la segunda vuelta va a ser entre Milei y el candidato que gane de Juntos por el Cambio. Javier, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer, Una Luis. noche movida, ¿eh? Bueno, vivimos en Argentina, no debería sorprender. No, pues, pero en Brasil también. Bueno, tenemos un poquito de externo. ¿Te sorprendió el resultado? No, porque Bolsonaro había arrancado de muy abajo. Recordá que muchas de las encuestas acá le daban por lo menos 15 puntos abajo. Terminó haciendo una muy buena elección porque terminó con el control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Y bueno, y ahora tuvo un final cabeza a cabeza. Así es que en ese sentido no me sorprende el resultado final. Considero que Bolsonaro ha hecho una buena elección y las elecciones se ganan o se pierden, pero lo interesante es que, bueno, ahora esto refuerza aún más la misión que tengo para librar el año que viene para hacer una expresión verdaderamente liberal dentro de la región. Ahora, vos dijiste palabra más, palabra menos, hace unos minutos ganaron los rojos, pero Lula parece... por lo menos yo, ¿no? Porque viéndolo actuar y no hablar, yo no lo pondría en la categoría, no sé, de Maduro, de Ortega en Nicaragua. No, es que ese es el gran problema que ocurre con los socialistas. Esto quien mejor lo describió en su momento fue Hayek en un libro que se llama Camino de Servidumbre. Y digamos, eso se complementa con un libro de Mises que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía. Lo que te dicen es que en el medio no existe nada, de verdad. O sea, o vos tenés capitalismo de libre empresa o tenés socialismo duro, ¿no? Socialismo real. Que no existe, en el medio no existe nada, pero Claro. en algunos países del mundo sí. Pero Sí. quiero ir a este punto. Ajá. Porque, está bien, yo lo construyo de un modo matemático. No, está bien, está bien. Pero es que cualquier solución intermedia conduce a más socialismo. Es decir, esa es la lógica de Camino de Servidumbre. Cuando vos haces una intervención,
lo que genera son daños sobre el funcionamiento de la economía, genera más intervención. Y esa en realidad tiene que ver también con la lógica del Foro de San Pablo. Digo que, digamos, justamente Lula es un gran exponente de ello y que frente a los resultados electorales negativos que estaban teniendo, ahora se nuclearon en el Grupo Puebla. Pero esto, digo, es una agenda sistemática. Lo que pasa es que hay partes, y esto, digamos, o sea, casi que te doy un punto acá, digamos, que es el tema de la inflación. Es decir, los populistas, salvo los delirantes, casi barra en un tipo de enfermedad. ¿Cómo quién? Digo, como Maduro, como acá los Kirchner, en materia de inflación. Es decir, digo, si vos vas a querer hacer populismo, digo, fíjate, no te metas con la inflación, porque no hay nada más regresivo ni nada más agresivo sobre lo que menos tienen que la inflación. Entonces, digo, los populistas acá son populistas raros, ¿no? Digo, o sea, tienen una estupidez adicional. Pero... Perdón. No me hiciste reír. Dale. O sea, vos fíjate que en otros países de la región, no sé, Evo Morales, tipo bien de izquierda, digo, con la inflación no se jode. No. Bueno, en Perú, el Banco Central no le toca. Con eso no se jode. Bueno, esto, digo, hay que entenderlo, pero acá no se entiende. O sea, acá estamos discutiendo si existe la ley de gravedad, si 2 más 2 es 4, no saben dibujar un cero ni con un vaso, no suman con un ábaco. Tenemos unos problemas un poquito más graves acá. Entonces, en ese sentido... En ese sentido, decís que Lula no es un peligro para la región. No, en materia inflacionaria. Pero todo el resto del paquete de políticas del socialismo lo que termina de hacer es horadar el crecimiento. Fíjate el caso argentino. Vos después de... Mirá bien el caso Kirchner, ¿no? O sea... ¿El caso Kirchner que Cristina? Este Kirchner. No, el kirchnerismo entero. Primeros 4 años del régimen. 8% de expansión de la economía, 10% de inflación, más o menos. Puro rebote. Segundo periodo, 4% de expansión, 20% de inflación. Tercer periodo, 0 de expansión, 30% de inflación. Es decir, y bueno, y después ahí empieza la economía a hacer serruchos sobre ese nivel. Vos decís que se va rompiendo el modelo. Exacto, vas degradando el modelo y llega un momento que no creces más. De hecho, vos fíjate esto, la ridiculez, estupidez planteada por el otro día en la Cámara de Diputados por el impresentable de Carlos Heller. ¿Me esperás un segundito? Obvio. Perdón, breaking news, elecciones. Está hablando Lula, ¿no? Estamos con Eleonora, dale, adelante, por favor. Lula, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Dónde está? Ahí está, ahí lo veo. Ahí cerró Está la ingresando cámara. Lula en este momento, ya subió al escenario, está saludando a todos sus colaboradores en este momento. Allí lo ven, está ingresando junto a su mujer. Ahí detrás viene el candidato, ahora el vicepresidente electo, que fue compañero de fórmula de Lula da Silva. Estamos hablando de Ocmin. Ahí está Dilma Rousseff también. No sé si la llegan a ver, sí, que ya está arriba del escenario. No se ve acá Dilma Rousseff, pero ya la vamos a ver, porque el plano es Marina corto. Silva, pero que lo ahí está, acompañó ahí la vimos, durante Dilma. todo este Sí. mes de campaña, sobre todo estuvo muy presente en la campaña de Lula. Desde el punto de vista personal, Saluda Eleonora... a todos sus colaboradores. Sí. No sé si nos está escuchando, Eleonora, pero digo que desde el punto de vista personal debe Ya ser... se va a acercar al atril para dirigir las primeras palabras. Sí, Va a tener una es muy difícil presentación. escuchar en el Allí medio de todo el estamos viendo. griterío. Probablemente Eleonora no nos Están escuche. haciéndonos sentar a todos los medios. Empieza a hablar Lula. Para quienes están detrás puedan también transmitir este momento que estamos viviendo. Allí están, los dos. Lula y Ocmin juntos sobre el escenario. Hace minutos nada más el presidente de la Cámara Electoral felicitó a Lula por el triunfo, reconoció también su triunfo y en minutitos van a dar también los resultados finales. Todavía quien no se pronunció
es el candidato Jair Bolsonaro. Lula tomó el teléfono, está atendiendo una llamada, no sabemos quién lo llamó, evidentemente alguien importante que llama para felicitarlo, pero insólitamente está atendiendo una llamada en este momento arriba del escenario antes de dirigirse al pueblo brasileño. Debe ser una llamada importante, ¿no? Por ahí es alguien de la producción de La Cornisa que lo está llamando para que salgan. Ahí alcancé a escucharte, Luis. Muy bien, alcancé a escucharte. Por ahí es alguien de la producción de La Cornisa. Mirá, no me extrañaría. Quizás vos lo lográs. Quizás lo lográs. Y sale al aire para La Cornisa. Sí. Bueno, ahora sí, ahora sí va a hablar el presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Primeiro, eu quero cumprimentar cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata. A companheira Viviane, Lula. nossa querida senadora Gustavo. Lula está agradeciendo a sus colaboradores. Si Eleonora no nos escucha, que por favor le digan por línea privada que vaya haciendo la traducción simultánea de lo que dice Lula, ¿sí? Eu quero começar essa pequena... Ahí. Debe ser un lío la transmisión. Ahí va. com agradecimento a Deus, porque eu, a vida inteira, sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E sobretudo nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato. Bueno, ahí está Lula agradeciendo. Enseguida retomamos la comunicación allí. ¿Se puede hablar de la vida y la política? ¿No? Debe ser emocionante para Lula, tercer tremendo logro. Periodo, ¿no? Tremendo logro. Tremendo logro. ¿Se reconocen los logros del adversario ideológico? Absolutamente. ¿Qué le reconoces a Lula? A ver, ¿qué le reconoces? Bueno, logra ser reelecto. O sea, reelecto en el sentido de volver a ser electo después de haber dejado el poder y vuelve y, digo, tiene su mérito. Sí, o sea, es la voluntad del pueblo. O sea, acá cuenta eso. O sea, esto de como vas al Boca y River, digo, ganaste, digo, se lo tenés que reconocer, sea de Boca o sea de River, ¿no? Y todo indica que Bolsonaro también va a reconocer la derrota, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que sí, no debería haber ningún tipo de problema. Es decir, ya está, digamos, la gente se expresó, digo, es el veredicto de la gente. Te puede gustar más, te puede gustar menos, o sea, digo, todos jugamos a ganar. Bueno, pero la vida es así, se gana, se pierde, no es tan dramático. ¿Qué impacto puede tener en la economía argentina, en la política argentina, el triunfo de Lula sobre Bolsonaro? Mira, el tema es que las posiciones de las izquierdas son más de mirar hacia adentro del continente. Las otras expresiones, digo, tienden a tener una visión más profunda sobre el libre comercio, ¿no? Vos fíjate que Argentina tuvo algunos desencuentros fuertes en estos años con los temas del Mercosur, porque digo, claramente no avanza como tal expresión y en realidad son formas de hacer proteccionismo encubierto que lo único que hace es perjudicar a los segmentos más vulnerables de la población y a la población en general, pero más a los más vulnerables, y solo benefician ¿a quién? A los empresarios y a los políticos que le venden esos favores, ¿no? A la Argentina, digo, ¿le va a traer un impacto favorable o negativo a la economía argentina? Mira, si derrama sobre lo político va a ser muy negativo. En lo económico, Dios, no creo que haya un gran cambio. ¿Qué sería derramar sobre lo político? Y, digamos, nosotros estamos haciendo una fuerte lucha por terminar con el kirchnerismo, ¿no? Que es el episodio más oscuro de la historia política argentina desde el retorno de la democracia. ¿Sí? Sí, para mí, digamos, el daño causado por el kirchnerismo excede a lo económico.
es una degradación cultural que va a llevar muchos años de trabajo salir de este pozo de tanto daño que ha causado el kirchnerismo. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que tener conciencia de ello. Si vos no tenés conciencia de eso, después, digo, te vas a encontrar con estos problemas. Porque lo que hay que tener en cuenta es que en la región, el Foro de San Pablo lleva trabajando más de 30 años. Si esto arrancó en 1990, digo, vos ves el mapa rojo, y el mapa rojo es el resultado de un trabajo que vienen haciendo, y desde mi punto de vista, las expresiones de centro derecha, si vos querés decirle, o digamos más liberales, o la forma que vos quieres ponerle, digamos, recién ahora estamos empezando a agruparnos y a entender que la batalla es una batalla más profunda. Entiendo. Un segundo, por favor. Eleonora, te escuchamos ahora, ¿sí? Y te vemos. Do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que Esta no es una victoria mía, es la victoria de un movimiento democrático, está diciendo Lula, que se formó más allá de los intereses personales. não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta teto para viver e Habló de dos modelos de país. que não há nenhuma perspectiva. Este 30 de octubre la mayoría del pueblo dejó claro que desea más respeto y comprensión, Quero emprego, salário justo, reajustado, sem libertad, igualdad, fraternidad, ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. educación, políticas públicas de calidad. Quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa El pueblo quiere participar en las decisiones de gobierno, quer ter de volta a esperança. É assim que eu un pueblo que entendo devuelve la esperanza, não apenas como uma palavra bonita escrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que quiere comer bien, que quieren vivir bien, que quieren un salario digno. foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa vida. Con esta democracia asumimos el compromiso, democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo. con esta democracia Econômico, vamos a construir cada día de nuestro gobierno. porque é assim que a economia deve funcionar como instrumento para melhorar a vida de La todos. economía debe funcionar como instrumento para mejorar la vida de todos. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam seu Ahora la economía va a ir por el camino de la valorización del salario. vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo. Con todos los dispositivos posibles para los pequeños y los medianos emprendedores, Fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas fortalecer las políticas para las mujeres, todos ganhem o exercício da mesma função. para mejorar la vida de todos, no para perpetuar desigualdades. Enfrentar sem trégua Enfrentar sin o tregua racismo, o preconceito, a discriminação. en Brasil el preconcepto de la Tem discriminación, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. para que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Seremos capazes de construir um país de todos. Solo así seremos capaces de construir un país de todos, Sejam as pessoas que mais precisam. cuya prioridad serán las personas que más precisan. Democracia e oportunidade. Un país con paz, democracia y oportunidad. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileros, Existe dois Brasil, no solamente para quienes me votaron. único povo. Somos un solo país, un solo pueblo, una gran nación.
Não me interessa a ninguém Vamos a terminar de escuchar viver numa família onde a Lula y vamos a hacer un primer análisis é hora con de Javier reunir Milei. de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido. Eleonora, A nadie le interesa vivir en un país dividido y en permanente enfrentamiento. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro inimigo. Este pueblo está cansado de ver al otro como un enemigo. É hora de baixar as armas que jamais deveriam Es hora de bajar las armas que jamás debieron ser utilizadas. nós discutirmos a vida. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as Pretendo providências. reconstruir este país Política, na economia, con la política, na con la gestão economía, pública, la na gestión política pública, institucional, nas relações internacionais, las instituciones y las relaciones internacionales. ahí está Lula, conversando. Vamos a analizarlo un poco con Javier Milei. Bueno, arranca diciendo, lo último que llamó es un llamado a la concordia, ¿no? Sí, eso es una hipocresía. Ah, Sí, es la típica hipocresía de la izquierda. ¿por qué? Porque siempre llaman a cerrar estas grietas, todo, pero son los que principalmente la alientan, porque ellos construyen sobre la falacia del polilogismo. Es decir, nosotros somos todo lo que está bien y el resto es todo lo malo. O sea, levantan algún valor bueno y si vos estás opuesto a eso, sos el enemigo. Por lo tanto, pero es interesante porque el primer discurso, parecía exagerado ese mapa que posteé yo. Bueno, me acaba de dar la razón. Acaba de hacer un discurso, lo que fuimos escuchando, absolutamente socialista. Es interesante porque arranca con esta frase, de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Es interesante porque de ahí salen tres escuelas de pensamiento en lo político. De la libertad salen los liberales, de la igualdad salen los socialistas y de la fraternidad salen los fascistas. O sea, es un tema no menor. Pero él hace énfasis sobre el tema del socialismo. Trabaja sobre, fíjate que, bueno, primero la farsa del Estado eficiente, ¿no? Habla del Estado eficiente, de las políticas públicas y el Estado eficiente. O sea, te está avisando que va a haber Estado presente, te está avisando que, lo van a hacer eficientemente, lo cual es falso. Es un oxímoron, porque en realidad vos tenés 4 formas de gastarte, decía Friedman. Puedes gastar la tuya o la de otros y la puedes gastar en vos o en otro. La mejor forma es gastar la tuya en vos mismo, ¿por qué? Porque sabés lo que te costó y sabés lo que querés. Otro textual, el pueblo brasileño quiere vivir bien, libertad religiosa, libros, quiere acceso a todos los bienes culturales, quiere tener esperanza. Sí, ¿quién los paga? El tema es quién los paga. Igual, cuando te dice el tema de la igualdad de oportunidades... La rueda de la economía volverá a girar con los pobres volviendo a formar parte del presupuesto. Te estás avisando, que va a meter la redistribución del ingreso en el medio de la política económica. O sea, te está dando una agenda bien socialista. O sea, para quien si había alguien que tenía alguna duda, ahora te quedó claro, después de escucharlo, que está bien rojo el discurso. Para que blancos, negros e indígenas, estoy leyendo los textuales, tengan los mismos derechos y oportunidades. O sea, de vuelta está recitando, por ejemplo, todo lo que es el posmarxismo, es decir, o todo lo que se llama políticamente marxismo cultural, que traslada la lucha de clases que tenía el marxismo en lo económico frente a la derrota categórica. Muy divertido es esto, porque es analizar el triunfo. Estamos analizando el triunfo de Lula desde la perspectiva de un ultra... ¿Está mal decir que sos ultraliberal? ¿No sé. te gusta la palabra ultra? No, yo me siento liberal. No, está bien. Yo soy un liberal libertario. Sí. Pero, a ver... Pero cuando dice a nadie le gusta vivir en un país dividido, está bien. O cuando dice... será retórico, pero, ¿no? obvio, bueno, pero es retórico. Eso es humo. Dale. Si lo dijera Massa, ¿qué le dirías? Humo. Mucho humo. El pueblo humo. está cansado de mirar al otro como un enemigo. Ojo con eso. Porque ¿quién creó las categorías esas? Esas categorías son categorías marxistas. Ojo. Por eso digo, hay que estar muy entrenado, tener el ojo muy entrenado para este tipo de cosas. Entonces, no van a hacer locuras con la inflación, pero pueden hacer cosas con la política económica que terminen matando el crecimiento. Recordá lo que yo estaba diciendo antes de que, escucháramos ¿no?
La primera parte del discurso de Lula. Claro, con la estupidez que dijo Heller acá en la Cámara de Diputados, cuando dice, no, tenemos el nivel de PBI más alto desde que la serie se computa, ¿no? Claro, está 1% arriba del año 2011, que es el más alto de la serie. Ahora, cuando yo tomo el PBI per cápita, que es lo que cuenta, estamos 13% abajo. Y no lo mires en dólares porque, digamos, te vas a deprimir. Ok. ¿Por qué no te sentaste a dar quórum en la discusión de presupuesto? Mentira. Yo... A ver, vos diste quórum. A ver, no di quórum. Yo no di quórum. Pero después estuve. Después estuviste. A ver, vamos... Bueno, entonces hay que analizar con más desconfianza todavía. No diste quórum. Una vez que hubo quórum, te sentaste. Y voté en contra. ¿De qué? Del presupuesto. Del presupuesto en general. En general, claro, voté en contra. Sí. Vamos por partes. El presupuesto incluye un déficit fiscal de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. Es decir, digo, según el cómputo que lo hagas con los distintos dólares, pues digo, esto el cálculo lo hicieron otros colegas, dice, bueno, 30.000 millones de dólares. O sea, ¿qué te estaba diciendo ese presupuesto? Se te vienen 30.000 millones de dólares más de impuestos. Es decir, el déficit fiscal son impuestos. ¿Por qué? Porque si lo financias con deuda son impuestos futuros. Si lo financias con emisión monetaria es impuesto inflacionario. O sea, le reventa la cabeza a los que menos tienen. Y si no, son impuestos explícitos. De hecho, es tan inmoral ese presupuesto que aumenta la presión fiscal y el gasto público crece en términos reales. O sea, crece 10 puntos por encima de la inflación que está previendo, que es un desastre. Pero no importa. Aun cuando te está metiendo un ajustazo al sector privado. O sea, una inmoralidad total. Y por eso vos dijiste este presupuesto, este quórum no lo... Yo no doy quórum. O sea, frente a esas discusiones yo no doy quórum. Ahora bien, el quórum lo dieron los radicales. Se le sumaron los radicales. Y se obtuvo. Claro. Vos estabas en la banca, en el recinto. Claro, cuando se da quórum, entonces, yo no iba a avalar eso, ¿no? Porque me parece una inmoralidad. Una vez que se da eso, ok, entras a jugar. Juego. Que dicho sea de paso, voy a hacer una mención, porque dicen que falté 41 veces, lo cual es mentira. Está bien, pero no me... Porque estas cosas son importantes, porque o sea, hubo 12 sesiones, no les da el número, ¿me entendés? Y yo estuve de esas 12 sesiones 10 veces presente. ¿Qué pasa? Llega el momento de votar. Yo voté en contra, yo subí, de hecho... ¿Votaste en contra en general? Claro, ¿por qué? Porque yo no voy a avalar ese presupuesto. Ya lo dijiste. No, pero a ver, porque ese presupuesto consiguió 180 votos. Es el más votado de los últimos 20 años. Eso tuvo complicidad de Juntos por el Cambio. Es decir, yo no... Una parte de la gente de Juntos por el Cambio dice, yo prefiero darle prefiero votar... para discutir el presupuesto, porque después, si no le damos quórum, prorrogan el presupuesto del año anterior y es peor, hacen pelota peor la economía. Es un argumento válido, lo podés compartir o no, pero es válido. Ok, de vuelta, yo hago mis argumentos desde otro lado. Cuando vos tomás todos mis discursos en la Cámara, siempre... Digo, esto es discutible, o sea, digo, esto es política. O sea, a ver, yo siempre argumento primero desde lo moral. Entonces, yo, o sea, no voy a avalar una inmoralidad de que me suban los impuestos 30.000 millones de dólares, o sea, no voy a votar 30.000 millones de dólares de impuestos adicionales, ¿sí? Yo no voy a avalar eso. Ahora, entiendo que puedas tener otra opinión. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que la solución moral a veces te llena de costos. El tema es si te los bancás o no. Bueno, vos te bancás los costos porque, a ver, yo te voy a decir lo que yo pienso y no es mi verdad, Pero, no es mi verdad. Luis, esto es una charla. Cuando vos te levantás ante la discusión en particular del impuesto... De todos, no de uno, bueno, de todos. Pero cuando se está votando justo uno... No, es falso eso. Bueno. Eso también es falso. Se votó en general. Perdimos, porque ganaron 180 a 22 los delincuentes. O sea, perdimos. O sea, frente a esa situación, yo no discuto en particular, porque acá hay un tema adicional. Yo no discuto en particular porque ahí es donde se rosquea y hay corrupción. Ese es el toma de daca de la política. Yo no voy a ser cómplice de eso.
Entiendo. Yo no soy cómplice de la corrupción. Se la dejo eso para los radicales, la coalición cívica, que le gusta la tranza, digamos, y que negocian cargos y todas esas cosas. Esperamos un segundito porque yo voy a dejar esta pregunta planteada, pero Sí, vamos claro, a volver, cómo no. yo me voy a acordar. Muchos te dicen, che, pero vos permitiste que se votara el presupuesto del aumento del impuesto a la tasa aeroportuaria. Esperame un segundito, por favor, porque tengo que volver a... Está bien, pero eso te lo contesto rápido. ¿Eso sabes por qué es falso? ¿Por qué? Es falso y es otra mentira de Juntos por el Pero Cambio. votaste en No, contra. ¿sabes por qué? O sea, ¿quién tu le dio el voto lo quórum? pudo haber evitado. No, es falso. ¿Quién le dio el quórum? ¿Quién aprobó el presupuesto? Fue Juntos por el Cambio. Y te voy a decir más. Esa votación terminó así por culpa de Amaya, que es de Juntos por el Cambio, que votó a favor. Bueno, espérame que ya volvemos. Escuchemos a Lula y pongamos al aire la traducción simultánea, dale. A ver. Lo escucho. Ahí. ¿Nos escuchás, Gustavo? Temos compromiso. No, no los escucho. No A ver, escucho a Lula. estás en el aire. Ah, no escuchás a Lula. A ver, pónganle a Lula, por favor. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente. Pois No nos interesa una guerra por el medio ambiente. No, claro, no. Está escuchando medio ambiente. Producción, cuando lo tengan solucionado el tema nos llaman. ¿Sí, Matías? O novo Bueno. Brasil queremos Ahora escucho. Ahora escucha. A ver, ahora sí, Gustavo, te escuchamos. Não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Dale, Gustavo. Quiere hablar por parte de toda la gente, al margen de quién votó a quién, va a ser el presidente de todos los brasileros. Mencionó hace unos minutos atrás y indicó también que no es posible que en el momento de que Brasil produce tanto alimento haya gente que se muere de hambre y que eso va a Por um solucionar. Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira. Quiere hablar sobre un Brasil que el amor prevalezca por sobre el odio. La que está al lado es la esposa, Janja, y que está al lado a su izquierda, a su izquierda, el vicepresidente Alckmin. Eu me lembro do maior De acordo. ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por De isso, acuerdo del mejor amor del mundo, es el amor del prójimo. de um bom governante será sempre o amor pelo seu país e pelo seu povo. No que El buen diz gobernante Deus, tiene amor por su não país. faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos No faltará amor para el país y vamos a cuidar con mucho amor al pueblo brasilero. e esperança. Amor y esperanza para todos. Tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Volverá el tiempo para que el pueblo brasileño pueda soñar y que tenga la oportunidad de realizar lo que sueña. Cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição. Mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas. No importa quién votó, vamos a trabajar en aquello que nos une y no en aquello que nos separa. E sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários. Voy a precisar de todos los partidos, de los trabajadores, prefeitos, de los gente gobernadores y todas los as intendentes, religiões, brasileiros e brasileiras que sonham de todas las religiones también, mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. para conseguir un Brasil más Volto a justo y dizer más aquilo fraterno. que disse durante toda a campanha. Aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão. Voy a repetir lo que dije en la campaña, que no fue solo una promesa de candidato. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes En Brasil se puede hacer las cosas todos um juntos. Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidade para transformar em realidade. Mais Vamos uma a hacer vez, que todos los sueños se renovo realicen minha y que eterna todas las gratidão oportunidades se ao puedan povo concretar. brasileiro. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice, Quiero agradecer al vicepresidente Alckmin, uma contribuição extraordinária. Aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. a todos los gobernadores reelectos y a aquellos compañeros que no pudieron elegirse. E não termina com eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que Nuestra lucha por una conquista de un país justo recién comienza. estudar, ter acesso à cultura ao lazer, será
para que puedan estudiar, trabajar y hacer la cultura de la tierra. No me canso de decir, no se envejece por la cantidad de años. Es la falta de motivación y no los años que uno pueda tener lo que envejecen a la gente. Brasil es mi causa y el pueblo es mi causa. Fuerte abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias al pueblo por el apoyo. Gracias a la prensa. Buenas noches a todos. Bueno, ahí está, terminó de dar el discurso Lula. Gracias, Gustavo. Como todos esperábamos, es un discurso que llama a la reconciliación, tratando de comprendiendo que ganó por muy pocos votos, comprendiendo que tiene un país dividido en dos, y yo supongo que con algunas dificultades para gobernar, porque, de nuevo, Bolsonaro alcanzó la mayoría en el Congreso, ¿no, Javier? Sí. Sí, Bolsonaro tiene mayoría en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Difícil para gobernar ahí, ¿no? ¿Conocés la realidad política? Cuando vos proponés cosas que tienen sentido no es tan difícil. El problema es cuando proponés cosas que no tienen sentido. Y la realidad es que el discurso de Lula está lleno de cosas que hacen daño. Algunos de los postulados que fue vertiendo en este discurso son verdaderamente complicadas. Pero si vos decís que es humo, es abstracto, ¿por qué decís al mismo tiempo que es complicada? No, porque es humo lo del Estado eficiente. Porque eso nunca se da. Digamos, o sea, no hay nada más ineficiente que gente gastando el dinero en otros. Porque no sabe lo que es ganárselo hoy, porque no sabe a quién se lo está dando. Pero después vos tenés un conjunto de definiciones que además, contextualizado de parte de quien viene, te diría que entrañan, digamos, peligro, porque evidentemente va a avanzar en una agenda socialista. A ver, espera que hay mucho lío, che, con la... A ver, Pablo Oliveto, yo abierto el micrófono si querés, ¿eh? A ver, dice Pablo Oliveto de la Coalición Cívica que está viendo el programa. Luis, nosotros votamos en contra del presupuesto y nos quedamos sesionando 22 horas. Eso es cierto, ¿no? Sí. Y no somos ningunos corruptos. Yo no... Bueno, si se sintió aludida, lo siento por ella. Sí, no, bueno, yo doy fe de que Pablo Oliveto... Sí, bueno, no. si se, digamos, ok, digamos, problema de ella. Digamos, ellos son los que se quedan transando artículos, yo no. El testimonio es un momento muy difícil, que vivimos juntos, nos marcó todavía, a mí me duele, bueno. No sé, Paula, por qué, pero llámenla, por favor, a Pablo Oliveto. Matías, producción, llamen a Pablo Oliveto, y hablemos. Bueno, el problema es que después, con tu ausencia y la ausencia de tus compañeros... Después de que se aprobó el presupuesto y después de que dio el quórum junto por el cambio. Bueno, permitiste que se votara... No, ellos son los que permitieron eso, bueno, porque hay dos acciones antes. Pero, ¿cómo digo? Y no solo eso, Luis. No, bueno, pero algunos... Luis, por lo menos se hubieran ocupado que la tropa propia lo hubiera arreglado. Bueno, eso es asunto. Digo, si tienen un positivo de ellos, que es Amaya, dale. Bueno, está bien. Bueno, entonces se perdió por culpa de ellos, no por culpa mía. Está bien, pero eso es algo que hace lo que vos decís de la casta, Nunca asumen ninguna autocrítica. Si ellos te están mintiendo con los números. Que cuando vos te pero el voto positivo diferencial, ¿quién se lo dio, Luis? ¿Quién dio el voto? Se lo dio a Amaya, así que el problema lo tienen ellos, no nosotros. Amaya, pero yo te tengo es de Juntos por el Cambio. ¿Puedo terminar el razonamiento? Sí, claro, obvio. Vos, Victoria Villarroel, y el otro diputado, ¿y quién es el otro diputado que responde a tu agrupación? Se fueron y ese voto, o el tuyo solo, hubiera impedido que... Perdón, vos estás en contra de ponerle un impuesto a los pasajes. Yo estoy en contra de los impuestos en general. Ese presupuesto tenía 30.000 millones de dólares más en impuestos. Eso era impasable. O sea, no hubiera dado quórum. Si no hubieras dado quórum, esto no pasaba. Si no hubiera habido aprobación del presupuesto, esto no pasaba. Cuando vos te levantaste... Pero estas dos cosas pasaron porque Juntos por el Cambio la habilitó. El hecho de que vos te hayas levantado y otros permitieron que se aprobaran impuestos... No, pero ¿sabés lo que pasa, Luis? Hay cuestiones mucho más delicadas.
Porque... Pero esto también es, digamos, a mí no me parece indicado, darle 250 mangos más, pagar 250 mangos en 600.000 que cuesta el pasaje promedio, dale, contra 30.000 millones de dólares que le habilitaron para tener más recursos en un año electoral y gastar más los gobernadores que representan a Juntos por el Cambio. Dale, Luis, dale, vamos. No, dale. Pero no me digas dale, decime cuál es tu posición, porque si no, dale. Mi posición es que frente a un presupuesto inmoral como esto, no di quórum. Cosa que sí hizo Juntos por el Cambio. No lo aprobé, cosa que sí aportó Juntos por el Cambio con eso. Bueno, después me retiro, si ya estaba todo transado. ¿Vos sabías que, por ejemplo, pequeño detalle, vos sabías que hay 4 diputados, 2 de ellos radicales y 2 de la izquierda, que se levantaron solamente para esa tasa? Perdón, Javier, de nuevo. Hoy es un día medio movido. Eleonora Cole, ¿estás con Lula o cerca de Lula? Adelante, por favor. Ahí estamos, sí, Luis, estamos acá al lado, nos movimos a ver si podemos, aunque sea, conseguir una palabra del nuevo presidente de Brasil. Lula, Argentina. Argentina, Lula. Argentina. Lula, una foto, por favor. Bueno, ahí nos saludó. Se lo ve muy cansado, Se lo ve muy cansado. Prefirió, dijo que no iba a hablar, no iba a responder a la prensa. Ahora se va a ir a la Avenida Paulista a hablar y a saludar a sus seguidores. No sé si lo alcanzaron a ver. Nos tomó el micrófono, saludó, pero no habló. Ahí está, bueno, repleto de gente, saliendo junto a su equipo, saliendo junto a Marina Silva, junto al candidato... Bueno, otra vez que de todo complicada este es la campaña, y también al candidato a gobernador, que le apoyó a Fernando Haddad, que perdió esta noche, a pesar de que Lula ganó la presidencia. Sí, muy importante es el resultado, A ver si está buscando la posibilidad de conseguir la palabra de Lula. Esta es la Avenida Paulista, mirá los fuegos artificiales impresionantes, Estamos hablando con Javier Milei sobre la mirada que tiene uno y otro sobre el Estado, ¿no? Está claro que entiendo yo que ni en Brasil ni en Argentina, pero en Brasil tampoco, las políticas distribucionistas están dando demasiados resultados. Yo supongo que Lula lo sabe eso, ¿no? Y esta alianza que ha hecho con Fernando Enrique Cardoso o el propio ministro de Economía no es un ministro tan distribucionista de izquierda o de centro izquierda como podrían ser otros. ¿Lo entiendo así, Inés? Te diría que es bastante complejo ese análisis. Mirar el análisis, No, porque si vamos a hacer un recorte y analizar solo a Bolsonaro con su relación con el Estado, Bolsonaro llegó al gobierno de Brasil en 2018 con un discurso no solo antisistema, sino anti-Estado. No quería un Estado grande, quería un Estado retirado, quería un Estado que dejara que los brasileños actuaran por motu propio. Eso, con el correr de los años, de estos 4 años, de la crisis de la cual no puede salir Brasil, de la pandemia fundamentalmente, se dio cuenta Bolsonaro, ya entrado este año electoral, que necesitaba que el Estado tuviese una presencia mucho más activa y también mucho más pródiga en dinero para, básicamente, recuperar el terreno perdido en intención de voto. Eso fue lo que hizo un Estado mucho más generoso en sus planes sociales, en el recorte de impuestos. Fue a partir de agosto en un proyecto que aprobó el Congreso, lo aprobó mayoritariamente, y a partir de ahí un poco se fue, acomodando la relación de Bolsonaro con el Estado. Ese es Bolsonaro. Guedes, que es su ministro de Economía, siempre tuvo una mirada mucho más rígida, mucho más estricta de lo que debe ser el pequeño rol del Estado en la economía. Sin embargo, tuvo que sucumbir a las necesidades electorales del presidente. ¿Y Lula, Inés? Y ahora lo voy a sumar a Javier porque hay otro tema vinculado con Argentina y Brasil la economía, que es la industria automotriz, y yo creo que con eso hay que meternos. ¿Y Lula qué va a plantear? ¿Más Estado o menos Estado, mirando cómo está el mundo?
Qué gran pregunta, Luis. Hoy en Brasil creo que nadie te puede responder eso, ni el propio Lula, porque es una gran incógnita la política económica de Lula. Se supone, se intuye, por la trayectoria de gobierno de los 2 mandatos que tuvo ya en la primera década de este siglo, que va a ser pragmático y que no va a gobernar desde la izquierda, sino probablemente desde el centro, y más por las necesidades económicas que tiene Brasil en este momento. De todas maneras, eso es lo que se intuye. Lula básicamente se negó a dar los detalles de lo que puede ser su plan económico y sobre todo, Luis, de quién va a ser su gran referente en economía. Hoy todo el mundo intuye que puede ser Meirelles, ex presidente del Banco Central, ex ministro de Economía de Michel Temer. Pero es todo suposición, porque Lula ha sido bastante oscuro en esto, muy poco transparente. Seguimos muy atentos a lo que informe La Nación Online, ¿sí? Y obviamente el diario de mañana. Gracias, Inés. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Muy bien. La industria automotriz está paralizada, necesita dólares. Están tratando de hablar con Massa a ver si le puedo conseguir algunos dólares, no sé, o si pueden llegar a producir. Bueno, Viste que eso se está hablando, hoy Joaquín sí, habló de la paralización de 300 empresas vinculadas con la industria de los servicios. Bueno, si vos te fijas, nosotros este tema del cepo lo venimos hablando sistemáticamente y a veces nosotros lo explicamos y a veces no se llega a entender. Cuando yo digo esto de regular un precio y generar un exceso de demanda, ¿no? Y ahora se va a ver con claridad, porque justo traes un ejemplo. Vos regulás el mercado de cambios a un precio que, digo, absolutamente arbitrario, no hay forma que se determine por una cabeza bien. Entonces, tenés un exceso de demanda. La contraparte es que vos tenés un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso en el mercado de bonos, ¿qué implica? Que el precio de los bonos está reventado, el riesgo país en las nubes. Eso implica una descoordinación en el mercado de bienes, que implica que el ahorro se te fuga y que la inversión se te destruye. Entonces, no solo que te penaliza la evolución del PBI, que ya dijimos en términos per cápita está 13% abajo del 2011, sino que además perjudica la creación de puestos de trabajo. Seguimos con los mismos 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado formal. Desde 2011. Desde el 2011. Vos fíjate eso, no solo eso, sino que vos sabés que si midieras bien el desempleo, corrigiendo por empleo público y planes sociales que se imputan como trabajo, vos sabés que la verdadera tasa de desempleo en Argentina es 27%. Una aberración. No solo eso, Luis, fíjate esto, porque esto es más grave. Perdón, vos decís entonces que menos planes sociales y asignación universal, la verdadera tasa de desempleo sería el 27%. Claro, cuando vos lo limpiás con algunos... ¿De qué? ¿De planes sociales? Con una parte de los empleados públicos que se crearon en exceso para corregir el problema del mercado de trabajo y algunos planes sociales que se computan como que si estuvieras trabajando. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Eso, digo, si vos lo corregís, la tasa de desempleo es enorme. Y entonces, ¿cuál es la cosa? Vos evitás una devaluación a garrotazos, pero que lo pagás en términos de menor actividad. Vos fíjate que lo estás viendo con claridad. Estás restringiendo el mercado de cambios, le pegás garrotazos en la cabeza a todo y no le entregás los dólares, ¿y qué te pasa? No podés producir bienes que implican importar cosas. Bueno, es lo que estás viendo, es decir, la restricción en el mercado... Hace pelota la economía. Bien, exacto, en términos de actividad, de empleo y de salarios reales. ¿Y la inflación? Bueno, el tema de la inflación este es un tema muy complicado en serio. Porque si adherimos, seguime el ejemplo, ¿no? Porque si no, digamos, o sea, se nos va a complicar en otra discusión. Sí, claro, si decimos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el problema tiene que ver con la emisión monetaria. Y ahí tenemos 3 problemas monumentales. Uno es con la emisión monetaria pasada, porque recordad que cuando vos emitís el impacto es 24 meses después. Perdón, con la emisión monetaria pasada, por ejemplo, el plan Platita de 2000, el plan Platita. Del año pasado. No, estás pagando los 2 años los primeros 2 años de gestión, porque no se puede decirle gestión a esto, ¿sí? De este gobierno de impresentables, ¿sí? Que emitieron 11 puntos del PBI. Emitieron 2 bases monetarias y un poquito más. ¿Me comprendés que es una aberración? Por lo tanto, por más que vos hoy frenaras la emisión monetaria, no vas a parar la inflación. ¿Por qué? Porque tenés que limpiar... No la vas a parar ahora. Si pones el freno de mano ahora, empieza a bajar, no sé, dentro de un año. Ponele. Digamos, vas a ver los efectos recién dentro de 2 años. Vos decís que por eso Massa no la va a bajar porque no va a recibir nunca el beneficio. Bien, exacto. Y aparte, vos para hacer eso tenés que tener credibilidad. Y para tener credibilidad, que es un concepto hacia adelante, tenés que tener reputación. Este gobierno no la tiene. Con lo cual, digamos, si vos haces eso, te vas a comer una recesión monstruosa. Que desde el ala política del Frente de Todos no lo va a tolerar y va a ir a tirar nafta al fuego. Y lo estás viendo, que ya no se lo bancan. Por lo tanto, primer problema,
la emisión monetaria pasada. Tenés otro problema, que la emisión monetaria presente, que es la que utilizan para financiar el déficit fiscal. ¿No es que es un ajuste, Massa? 6 billones de déficit fiscal. Este presupuesto. 6 billones de pesos de déficit fiscal es una base monetaria y 20% más, Luis. Es una locura. No digo, a ver si comprendemos que el disparate. Fíjate esto. Lo que emitió, por ejemplo, por el dólar soja, ese disparate, sí implicó expandir la base 25%, o sea, una locura. Con lo cual, tenemos un problema con la emisión presente. Pero no solo eso, fíjate que están asumiendo, y esto es lo peligroso, porque ahora entramos en la parte más peligrosa de todo, que el 75% de esto lo vas a financiar en el mercado doméstico. Es decir, lo van a emitir dinero y lo van a... Más bono. Exacto, y lo van a sacar ya sea por LELIX o por algún instrumento de esas características. ¿Cuál es el problema? Que ahora entonces vamos con el problema de la emisión monetaria futura. Pues esta es la parte más grave de todo. Voy a tratar de explicarlo lento, a ver si, digamos, vemos... A ver si una persona como yo lo puede entender. No, vamos a decir, no, Luis, no, digo, estamos tratando de darle un servicio a la población de que vea el tamaño del despiole que tenemos. Vos hoy tenés del LELIX, que son estos pasivos remunerados, una relación 2-1 con la base monetaria. Es decir, esta relación está en los niveles que teníamos en el último trimestre de 1988. ¿Qué significa eso? La previa de la hiperinflación. Pero no solo eso, que vos tenés una relación 2-1, sino que la tasa de interés, ¿cuánto es? 100%. Quiere decir que de acá a fin de año, ¿cuánto vas a tener del LELIX? 4-1. Y además, por lo tanto... Si vos retenés la misma cantidad de rolías, lo que tenés hoy y nada más, porque el mercado ya está mostrando una fatiga, la inflación, como la base monetaria se te va de 1 a 3, la inflación subyacente de 200%. O sea... ¿De cuándo? ¿Del año que viene? Para adelante, digamos, esto lleva su tiempo, porque esa es emisión monetaria futura. Está bien. Y además, pensá que le vas a meter una base monetaria más de lo que vas a emitir este año, el 2023. O sea, con lo cual podés decirte una inflación de 200 a 300% como si nada. Estamos a las puertas de una hiper. Sí, estamos a las puertas de la peor crisis de la historia argentina. Porque tenés indicadores sociales peores que los que tenías en el 2001. Tenés desequilibrio monetario que es el doble del que tenías previo al Rodrigazo. Y acabamos de ver que tenemos un despiole adentro del balance del Banco Central peor que la previa de la hiper de Alfonsín. Los camioneros firman por el, es medio mentiroso, ¿no? Porque es el 89, pero firman por el 107%. ¿Qué implica eso? No es, o sea, el problema es... ¿El problema no son las paritarias? No, ese es otro error, digamos, que se va estableciendo a lo largo del tiempo en Argentina, que es de echarle la culpa al otro. O sea, ¿sabes lo que hacen, digamos, en general los políticos? Le echan la culpa a los demás. O sea, entonces la culpa es de los consumidores, la culpa de los empresarios, la culpa de los trabajadores. Sea, los sindicatos defienden a los trabajadores para que no se los coma la inflación. Exacto. Y no está mal. Digo, es el rol que tienen. Después, digo, podemos cuestionar otros roles. Podemos cuestionar su metodología. Podemos cuestionar un montón de cosas. Pero, digo, la inflación está ahí. Digo, si alguien te va a representar a vos, digo, loco, digo, cubrime la inflación. Lo menos que tenés que hacer. Por eso, digamos, lo que le da poder a los sindicatos, que es el no crecimiento, cosa que Argentina no tiene genuino desde el 2011, por lo menos, y la inflación, cosa que viene creciendo. Entonces, digo, eso es lo que les da poder a los sindicatos. Entonces, el problema sigue estando en Reconquista 266, en el Banco Central. En tanto y en cuanto vos no dejes de emitir dinero a mansalva como hacemos, tenemos problemas, no vamos a parar la inflación. Hay casi más de 4.000 años de evidencia de esto, Luis. Busca tanto decir que vamos a chocar. Y no choca porque está todo agarrado con alambre. ¿Qué es lo que falta para que choquemos? Bueno, esto es importante. Cuando vos mirás las grandes crisis de Argentina, por ejemplo, Rodrigazo en 1975 teníamos déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria que estalla en el 81 teníamos 11. La hiper de Alfonsín teníamos 8, la convertibilidad 7. Hoy tenemos 10 entre Nación y Banco Central, o sea, estamos en el horno. ¿Ya tendríamos que haber explotado? Bueno, la verdad que estamos explotados, porque agarráis... Mira tu ingreso en dólares. No, sí. Comparalo contra el que tenías en el 2001 ajustado por inflación. No, menos del 50%. Por eso. Entonces lo que digo es, o sea, no es que digamos, tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, y todo
en aumento todas esas malas noticias. Entonces, como estamos explotando. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos explotando en cámara lenta. Hace 11 años que venimos explotando. Ese es el problema. Ahora bien, vamos, ¿qué es lo que termina y esto lo leyó muy bien The Economist. Esto es un punto no menor. Porque vos que sabés leer la política vas a ver dónde puede estar acá el elemento que lo dinamite esto. Siempre lo que termina generando estas explosiones es cuando se te cae la demanda de dinero, la huida del peso. La huida del peso se da siempre en un evento político. ¿Tuviste una primera intuición de esto cuando renunció Guzmán? Y eso The Economist lo dice. A ver, la economía argentina es un desastre. Y lo que están tratando de hacer con Massa es que ese desastre no espiralice desde la política para que se te derrumbe la demanda de dinero. Ahora, si la señora lo sigue torpedeando a Massa y le sigue haciendo este tipo de cosas, tarde o temprano la piña, cuando nos pegamos la piña va a ser monstruosa. Bueno, volvamos al tema del Parlamento. Sí, claro. ¿No hubiera sido más inteligente, te lo planteo al revés, no en el término, no hubiera sido más inteligente que una vez que hay quórum, quedarse a evitar más impuestos, punto por punto? ¿Lo pensaste eso? Yo de vuelta, yo no di quórum y voté en contra del presupuesto. Perfecto, pero eso es como decir, yo soy, digamos... Las soluciones... Como decir, soy puro. Luis, las soluciones... Yo digo, ¿no hubiese sido más inteligente lo otro? Bueno, Pensalo. digamos, Ulises se ató al palo y se la bancó. Bueno, digo, yo estoy abrazado al palo de la moral. O sea, entonces, esas discusiones que yo tanto denosto, que es un problema de casta... Sí, pero le estás diciendo a moral a otros que tomaron una decisión. Y puede haber gente muy honesta que tomó decisiones y puede creer... ¿Viste que le dijeron la tasa a Milei? Que como vos laburás para Urnequian... La tasa Maya. Qué interesante. Una tasa que lo perjudica a Urnequian. ¿Por qué la de los 200? Claro. ¿Por qué? Porque si vos lo pusieras en términos técnicos, implica un precio más alto. ¿Sí? Del pasaje. Entonces tendrías menos pasajes, tendrías menos gente pasando por el aeropuerto, que es digamos, que lo que vos generás en el negocio comercial, y tendrías menos aviones. Por eso 250 mangos, ¿sí? Pero es algo que tiene que pagar Urnequian igual eso. No, eso no es algo que tiene que pagar Urnequian. Es decir, con lo cual eso en el fondo lo perjudica a Urnequian. O sea, con lo cual, digamos, o sea... ¿Estás seguro, no, de eso? Fui economista jefe de ese grupo durante 15 años. ¿Sabes cómo conozco el negocio? O sea, esto lo perjudica. O sea, si yo hubiera estado ahí, digamos, en esa lógica, tendría que haber votado, digamos, negativo eso. Pero, de vuelta, lo mío es una discusión que está 2 escalones más arriba, que tiene que ver... Cuando yo decido en función de mis valores morales. Y digamos, cuando vos decidís así, digo, sí, claro, tiene costo la vida. ¿Me entendés? O sea, bueno, después... Y se sumó a tu espacio creo que era un legislador, ¿no? Que era de la coalición cívica. ¿En Chubut? No. En Neuquén, digamos, nosotros, Carlos Seguía, sí. Sí, yo lo conozco hace unos años. Digo, él es un periodista y me ha hecho muchas notas. Así es que, bueno, digamos, se saturó de las lógicas internas de Juntos por el Cambio y se dio pasarse ese lado. Pero te puede llegar a contaminar. Mira, nosotros lo que le propusimos a la gente es crear una opción competitiva y que sea del centro hacia la derecha, salvo posiciones locas, las cuales no van a ser aceptadas, digo, de crear una alternativa competitiva. Y lo estamos haciendo, porque ya estamos en 23 de 24 distritos. O sea, solo nos falta Río Negro. ¿Te vas a San Juan ahora, me dijeron? Sí. ¿Vas ahí, te vas a meter en el medio de la ley de lema? ¿Qué vas a hacer? No. Yo digo, en esas cosas no me meto. Ajá. ¿Y qué vas a hacer con el tema de las PASO? Eso es muy interesante. O sea, al margen, digo, a ver, voy a separar la discusión en dos. Sí, rapidito porque no... Al margen de que sea un instrumento creado por alguien tan nefasto como Néstor Kirchner y que Macri, Bullrich, Vidal, digamos, Larreta quisieron eliminarlas, o sea, y que en realidad las quieren acomodar según su conveniencia electoral, para mí esa es una discusión de casta. Y ¿sabés qué? Esto es interesante. Fenómeno. Cada vez que no querés meterte en algo... Pero ahora vas a ver qué importante es jugar con el quórum. Sí. ¿Vos sabés qué tipo de mayoría necesita salir agravada, esto? Sí. Calificada. Sí. Necesita 129. Sí. Por lo tanto, es clave si das o no das el quórum. Yo no voy a dar quórum. No va a ser quórum. Exacto.
Y necesitas 129. Los 129 que te diste, está claro. Entendí. Listo. Toda tu gente no da el quórum. Gracias. No vamos a dar quórum. ¿Sabes por qué? Porque esa es una discusión Muy de bien. casta, que se maten entre ellos. Listo. Gracias, Javier. Gracias, Luis. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rey.